Ser podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Empezamos Hora 25 con un dato significativo. España acaba de superar a Estados Unidos en porcentaje de población vacunada con la pauta completa. En España es ya del 48,4% de la población, en Estados Unidos es del 48,2%. Puede parecer, y lo es, bastante absurdo plantearlo como unas olimpiadas de la vacunación, pero el dato dice mucho y bueno de la disposición de los españoles a vacunarse, a protegerse ellos y a proteger a la comunidad. España roza los 23 millones de personas vacunadas con la pauta completa, más de 28 millones de personas han recibido al menos una dosis, es más del 60% de la población, y en las últimas 24 horas se ha vacunado a 600.000 personas. A pesar de todo esto, a pesar de estos datos, los contagios van a más, claramente a más. Acabamos de superar los 500 en la incidencia acumulada. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Nos recuerdan a cifras de incidencia del mes de febrero de la segunda ola, pero esta quinta onda es muy diferente, como sabemos. Los datos siguen siendo muy malos. La tasa de contagios juveniles continúa al alza. Hoy es de 1.581 casos por 100.000. Aunque, Aimar, se nota una pequeña ralentización en la subida de la curva, sube y es espectacular que volvamos a estar otra vez en 500, en niveles que creíamos olvidados, pero no sube tanto como en los últimos días. Cataluña sigue siendo con diferencia la que peor está, con una incidencia por encima de los 1.000 por 100.000. Y es alarmante la situación de las UCI de los hospitales catalanes. Están prácticamente en riesgo extremo según el semáforo de sanidad. En general, la ocupación hospitalaria sigue aumentando. Hay 4.700 pacientes ingresados, de los que 838 están graves en las unidades de críticos, aunque es un número y un porcentaje, 9% en la UCI, por debajo con respecto a las oleadas anteriores que hemos pasado. La positividad de las pruebas muy alta, superior al 13%, aunque se acerca al 20% en Cataluña, en el País Vasco o en Aragón. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Les vamos a contar ahora cómo el gobierno está mostrando públicamente su cabreo por la decisión del Tribunal Constitucional contra el estado de alarma que amparó el confinamiento del año pasado. Ahora lo escuchamos. Antes es el sonido de la devastación. En Alemania están sufriendo las peores inundaciones en décadas. Un fortísimo temporal de lluvias ha matado ya a medio centenar de personas allí en Alemania, entre ellos 2 bomberos. Hay unas 70 que siguen desaparecidas a esta hora. La canciller Angela Merkel, que está justo dentro de la Casa Blanca en este momento, reunida con el presidente Biden, se acaba de referir así en estos términos a la catástrofe. Es realmente una catástrofe. Estoy conmocionada por la catástrofe que tienen que soportar tantas personas en las zonas inundadas, en las cuales hay personas en peligro que han sido salvadas o lo serán de los tejados. Lamento mucho la pérdida de vidas en esta catástrofe. ¿Qué está pasando? Corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes. Buenas tardes. Pues al menos 49 personas han muerto en Alemania y más de 70, como comentaba, siguen desaparecidas debido a las fuertes lluvias registradas desde el miércoles, que han provocado desbordamiento de ríos y arroyos, viviendas arrastradas por la corriente y sótanos inundados. Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia son los Länder más afectados. En concreto, de la región vinícola de Ahrweiler proceden al menos 18 fallecidos y otros 15 de la región de Euskirchen, al sur de la ciudad de Bonn. En la cuenca del Ruhr no se habían producido una inundación semejante desde 1960. La situación es crítica en muchos lugares. Más de 15.000 efectivos, en parte del ejército, forman parte del operativo, con tanques para despejar las carreteras y helicópteros para rescatar a quienes todavía siguen resguardados en los tejados de sus viviendas. Unas 165.000 personas continúan sin luz y numerosas líneas de tren y carreteras permanecen cortadas. Y no solo en Alemania, también en Bélgica, por ejemplo, son ya 6 los muertos a causa de las lluvias torrenciales. Las autoridades de la ciudad de Lieja, con una población de 200.000 personas, han pedido a los ciudadanos que se vayan de la ciudad o que se refugien en los pisos superiores, y se han cerrado 2 centrales nucleares por lo que pueda pasar en las próximas horas. Aquí en España la situación es absolutamente distinta. Hoy ha hecho más calor que ayer, pero menos que mañana. Luismi Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, como en teoría es el amor, que te quiero más que ayer y menos que mañana. De hecho, hoy ya hemos rozado los 38, 39 grados en el Guadalquivir y mañana serán 39, 40, sobre todo en la provincia de Córdoba, de Sevilla, así como en Badajoz, cerca del Guadiana. En el resto del país también subirá la temperatura mañana, aunque a orillas del Cantábrico, más bien el calor va a ser muy discreto, donde sí que subirá bastante el mercurio es en Galicia. En Canarias bastante alisio, al igual que Levante en el Estrecho, y por lo que respecta a las nubes, muy pocas, algunas habrá pegadas a las costas y solamente mañana por la mañana algún chubasco en Menorca. Y hay medias, Sonia Luz, Hora 25 Deportes. Sonia, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Con más detalles de la próxima firma de Leo Messi con el Barça, el futbolista argentino no ha puesto ningún problema ni en las cantidades a recibir ni en la duración del contrato. Recordemos que va a firmar por 5 temporadas. Mientras Barça y Atlético de Madrid siguen dando vueltas a ese posible cambio de cromos entre Griezmann y Saúl. En el Tour de Francia, nueva exhibición del líder Pogačar. Se ha llevado la última etapa de montaña y encarrila, por tanto, su victoria final el domingo en París. Y primera jornada en el British Open de golf, Sergio García el mejor español con 2 golpes bajo par, mientras que Jon Rahm ha terminado a 7 golpes del líder. Empieza Hora 25. Han estado minutos, no ha sido un saludo protocolario de gesto, ya han estado minutos hablando hoy el presidente Pedro Sánchez y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, justo antes del acto de homenaje a las víctimas del COVID, solo un día después de que el tribunal declarara inconstitucional el confinamiento del año pasado bajo el estado de alarma. No ha trascendido, por lo menos no todavía, lo que se han dicho el uno al otro, pero hay un malestar enorme, muy profundo, en el gobierno por la decisión que tomó ayer el tribunal. Y la que más claro lo ha dicho en público ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Hoy por Hoy, esta mañana, con Pedro Blanco. El gobierno actuó con arreglo a la legislación y muchas veces, y esta sentencia responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales. Y a mí me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en ese debate, que es muy respetable, lo entiendo, y que los debates doctrinales, las elucubraciones doctrinales están muy bien, pero a lo mejor no deberían plasmarse en las sentencias. Cuando uno está en un órgano como el Tribunal Constitucional, tiene que tener un sentido de Estado, tiene que saber cuál es la realidad, y él mismo, el propio Tribunal Constitucional, dijo que el confinamiento era la única medida adecuada. En ningún momento cuestionó la constitucionalidad de la alarma que se había declarado, y después, cuando ha pasado ya tanto tiempo, cuando ese estado de alarma ha terminado, sembrar estas dudas, estos debates doctrinales, que creo que son más propios del ámbito de la cátedra que de otro. Bueno, pues yo lo respeto, pero obviamente no lo comparto. El Partido Popular ha registrado ya en el Congreso una petición para que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparezcan en la Cámara, en el Congreso, y esto es literal, comparezcan por suspender inconstitucionalmente derechos fundamentales. Es lo que pone por escrito el Partido Popular. Creo que es muy preocupante que el Gobierno de España ponga en duda las sentencias del Tribunal Constitucional, como ha puesto en duda las sentencias del Tribunal Supremo. Esto no se había visto nunca. Yo respeto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. El Gobierno usó la pandemia para ampliar su poder. Y esto es de una gravedad tremenda que por lo menos debería mostrar cierto respeto al Gobierno para deshacer lo que se ha hecho y respetar lo que dicen los jueces. Es llamativo esto de Casado, de que el Gobierno usó la pandemia para ampliar su poder, cuando precisamente la figura por la que se decantan ahora los magistrados del Constitucional, el estado de excepción, le habría permitido al Gobierno dotarse de unos poderes muchísimo mayores que los que tenía con el estado de alarma. Hablábamos del acto de homenaje a las víctimas del COVID. Han sido profundamente emocionantes algunos de los mensajes que se han escuchado esta mañana en la celebración de recuerdo y homenaje a los sanitarios fallecidos durante la pandemia y también a los mayores. Allí ha estado Nicolás Castellano. Hoy se han escuchado las voces del duelo y las voces de la esperanza en la Plaza de la Armería, en el Palacio Real, en nombre de los familiares de los sanitarios que han perdido la vida en España y que han sido condecorados hoy con la Gran Cruz al Mérito Civil. Ha tomado la palabra María Díaz Diñeiro, también médico, hija del doctor Joaquín Díaz, figura del Hospital Madrileño de La Paz, que perdía la vida en abril de 2020 por el coronavirus. No pudimos estar con él cuando comenzaron la tos y la fiebre, cuando ingresó porque no mejoraba, cuando tuvieron que intubarlo, cuando la medicina ya no pudo salvarlo. No le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano. No nos dijimos adiós. La voz de la esperanza en forma de vacunas, la de la famosa Araceli, la más célebre de todas las Aracelis de los últimos tiempos en este país, la mujer de 97 años que fue la primera en recibir una vacuna contra el coronavirus en España. A los jóvenes les digo que respeten
que respete la pandemia. Por segundo año consecutivo, los Reyes han presidido este homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, en el que Felipe VI ha apelado de nuevo a la unidad como elemento fundamental para afrontar desafíos como este. Una pandemia que en muchos aspectos ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, que ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia y que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental. El rey ha hecho un llamamiento a mantener viva la memoria de todo lo que está suponiendo la pandemia y a que se aprenda de todo lo vivido. Para aprender de lo vivido hay que saber a fondo exactamente qué es lo que hemos vivido. Y justo hoy, el PP, con la ayuda de Vox, ha tumbado en Madrid la posibilidad de que se cree una comisión de investigación sobre lo vivido en las residencias de ancianos, en la comunidad en la que más ancianos murieron en las residencias durante lo peor de la pandemia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el pleno para cargar contra el gobierno central por el fallo del Constitucional, y durante sus intervenciones a preguntas de la oposición por sus planes y gestión, Ayuso ha repasado de todo, la política internacional. Madrid, Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en especial la cubana. Me gustaría saber si Podemos las condena, si condena la dictadura en Cuba, y si les parece que lo de Cuba no es una dictadura, ¿qué es entonces? Y si la izquierda le afea su asalto a Telemadrid. Mire, señora Ayuso, usted no ha puesto un administrador. Usted ha puesto un verdugo. Isabel Díaz Ayuso se defiende atacando. Me sorprende profundamente que sean ustedes quienes pusieron a dedazo por decreto y por tanto declarado nulo por el Tribunal Constitucional el nombramiento de Rosa María Mateo después de arruinar la televisión española. Tenga la caradura de hablar a mí del control de un medio de comunicación. Y en el día en el que el PP ha conseguido tumbar la Comisión de Investigación de las Residencias, una infamia según la izquierda madrileña, la presidenta Ayuso volvía a golpear al gobierno de Sánchez. Porque ustedes, con el rodillo de la Moncloa, intentaron de manera ilegal volver a aplicarnos un estado de alarma en esta comunidad, arruinando a todos los ciudadanos. Literalmente, Ayuso ha dicho que la izquierda tiene la cara de cemento armado al pretender hablar de las residencias en Madrid cuando se niegan a investigarlas en las regiones donde gobiernan. Bueno, pues mientras Ayuso hablaba de Cuba, Venezuela y Televisión Española, su gobierno sigue teniendo casi 1 millón de vacunas en una nevera sin poner, y la Comunidad de Madrid anuncia públicamente que deja de dar citas para las primeras dosis en los centros de salud. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno regional lo achaca a falta de dosis de Pfizer a pesar de ese stock que acumula en neveras de los 4 laboratorios. Lo que hay, aseguran, ya está comprometido para segundas dosis. El equipo de Ayuso echa el cierre a la vacunación en los centros de salud mientras amplía los dispositivos en empresas privadas. La consejería lo justifica porque allí, dicen, vacunan con Moderna, pero no aclaran por qué no se derivan esas dosis a los ambulatorios. Madrid pide más vacunas y pide también que se levante la restricción de aplicar AstraZeneca a menores de 60 años. Se va a dar la situación, dicen en la consejería, de que haya dosis pero no brazos aptos para ponerlas. La pandemia golpea a los más vulnerables. Se dispara al 7% la población que sufre pobreza severa en España. En términos absolutos estamos hablando de 1 millón más de personas con carencia material severa. También ha aumentado la pobreza entre los mayores de 65 años y los jóvenes. Y hablando de jóvenes, 2 datos. Uno, el que arroja el CIS, la población joven es la que con más incertidumbre afronta su futuro. La pandemia ha restado oportunidades y derechos a una generación que ya de por sí sufre el mayor desempleo y precariedad. Y el segundo dato, consecuencia también de la pandemia, la educación online y el teletrabajo les ha provocado empacho digital. Están saturados de las nuevas tecnologías. Antonio Amados, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Un empacho que ha provocado que la práctica totalidad de los jóvenes prefiera las clases presenciales. Es una de las consecuencias más destacables de haber pasado tanto tiempo enfrente de la pantalla. Hay una creciente preocupación por el abuso de dispositivos electrónicos. Beatriz Martín es directora general de FAD. También la preocupación por el mal uso y por el abuso. Hemos visto que durante el confinamiento y la pandemia ha habido prácticamente toda nuestra vida estaba mediada por la tecnología y eso ha generado unos abusos y un uso muy continuado que veremos un poco las secuelas que se van a quedar a partir de ahí. En cuanto al teletrabajo, sin embargo, la cosa está más dividida. El 40% de los jóvenes prefiere un híbrido entre casa y oficina y casi un 60% se decantaría por trabajar desde casa. Y sobre los datos del CIS, Aimar, más del 70% de los jóvenes cree que vivirá peor que sus padres e incluso peor que sus abuelos por temas como la vivienda o la precarización del trabajo. La misma cantidad de españoles cree también que los jóvenes se han portado bien durante la pandemia, es
decir, siguiendo adecuadamente las medidas impuestas, y más de la mitad de la población piensa que los jóvenes son ciudadanos de segunda categoría. Sobre la precariedad, a esta hora hay convocadas manifestaciones en 45 capitales de provincia contra la subida del recibo de la luz. Las organizaciones de consumidores reclaman al gobierno medidas para reducir la factura, especialmente entre los más vulnerables. Y esto en un día en el que hemos conocido que el recibo se ha encarecido casi un 35% en la primera quincena de julio. Eladio Maizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues de momento no hay manifestantes aquí ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Hay un par de furgones de la policía, algunos periodistas, pero de momento nadie que haya acudido. Supongo que todavía hay tiempo. La convocatoria es para dentro de un cuarto de hora. La han formulado Facua y otras organizaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética, el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, para, como dices, reclamar medidas que abaraten el recibo de la luz y un bono social mejorado con una cobertura más amplia que incluya a familias con ingresos más altos que el actual bono social y aporte al menos la mitad del recibo de la luz y prohíba los cortes de suministro a las familias vulnerables. Todo esto con el precio del kilovatio hora hoy y mañana a 8,7 céntimos de media en el mercado mayorista, está ya a 9,1 céntimos de media en lo que va de mes, más que en junio, y como dices, vamos camino de que este sea el julio con el recibo de la luz más caro de la historia. En la cadena SER, Hora 25. Nuevo crimen machista en España. En Málaga, un hombre ha matado a su expareja con una escopeta. Lo ha hecho en plena calle, cuando ella salía de su trabajo. Después él se ha suicidado. SER Málaga, Ignacio San Martín. El agresor se ha personado esta mañana en el colegio concertado en el que María Ángeles trabajaba cuidando a la comunidad religiosa, y al salir la ha matado pegándole un tiro con una escopeta. Luego se ha suicidado con el mismo arma. La víctima llevaba varios meses separada del agresor. José, también español y de 55 años. Todo ha sucedido en plena calle. Sor Carmen Estrella es la directora del colegio. Él la estaba esperando, ella lo ha visto, se ha acercado a él, no sabemos lo que le había dicho. Entonces, en ese momento, él le ha tirado el tiro a ella y después se ha tirado a él. Con María Ángeles ya son 25 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año a mano de sus parejas o exparejas. Se confirma el pulso que Polonia le está echando a la Unión Europea a cuenta de la justicia. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión ha ordenado a Polonia que cautelarmente no siga aplicando su reforma judicial porque atenta contra la independencia de los jueces, el Tribunal Constitucional polaco dice que adelante, que a ellos la justicia europea no les para. Es un paso más en este proceso en el que está entrando Polonia de no reconocer la primacía de los tribunales comunitarios por encima de los polacos, que es precisamente uno de los cimientos en los que se basa el proyecto europeo. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un pulso complicado, sí, entre el Tribunal de Luxemburgo y un tribunal constitucional, máximo representante de la soberanía de un Estado, pero pulso al que esta mañana ha entrado sin ningún tipo de tapujos el portavoz de Ursula von der Leyen. EU law has primacy over national law. La ley europea prima sobre la ley nacional y todas las decisiones del Tribunal Europeo de Luxemburgo deben ser aplicadas porque todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho al mismo nivel de justicia. El argumento es claro, la Comisión avisa que está dispuesta a utilizar todos los poderes que le ha dado el tratado para forzar al gobierno de Polonia a cumplir con las decisiones del Tribunal de Luxemburgo, lo que implica que el pulso va a ser largo. Y precisamente hoy, Griselda, la Comisión ha puesto en marcha el mecanismo para sancionar a Polonia y a Hungría por sus leyes y sus actuaciones contra la comunidad LGTBI. ¿Esto en qué puede terminar? Bueno, normalmente esto terminará en el Tribunal de Luxemburgo, es la apertura de un procedimiento por infracción, estaba anunciado, son dos procedimientos distintos. En el caso de Hungría es por la ley que prohíbe el acceso a la información sobre homosexuales a los menores, equiparando la homosexualidad con la pederastia, y las prohibiciones a los gays de poder entrar en algunos municipios de Polonia es el segundo expediente. Sabéis que en Polonia se puso como de moda una especie de zona libre de homosexuales que es completamente ilegal, y la Comisión está actuando por esto, porque no puede aceptar este tipo de discriminaciones. Vuelvo a ti ahora, Griselda, pero a propósito de la homofobia y del aumento de las agresiones aquí en España, escuchen las palabras negacionistas esta tarde de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio. Vamos a ver, 47 millones de personas, y me cuentan que a uno le han dado un puñetazo y a otro una patada. Pues miren,
De verdad que yo lo condeno, lo condeno plenamente, pero afortunadamente España no es un país homófobo ni transfóbico. De hecho, éramos el país más LGTB fílico del mundo, éramos el país más gay friendly, ahora me sale la palabra. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que una empresa sí puede prohibirle a su trabajador llevar cualquier signo visible religioso o que exprese su convicción política o filosófica. Traducido, un empresario sí puede obligar a sus trabajadores, por ejemplo, a quitarse el velo islámico si lo que pretende, dice el tribunal, si lo que pretende el empresario es presentarse de manera neutra ante sus clientes o prevenir conflictos sociales. Esto es literal, Griselda. Este es el tema, sí, tiene que garantizar que lo que pretende es mantener una neutralidad total ante los clientes. Es una decisión muy importante. Había 3 mujeres en suspensión de trabajo en Hamburgo, en distintas empresas alemanas que decidieron suspenderlas preventivamente porque se negaban a retirarse el pañuelo que les cubría el pelo, ¿no? Una trabajaba como asistente de personas con discapacidad, otra era cajera y otra era vendedora. En la práctica, el tribunal da la razón a la empresa y permite, pues, que se pueda exigir la retirada del velo siempre que una empresa insista en que considera que eso puede minar su imagen de neutralidad ante el cliente. Griselda, gracias. Hasta ahora. En Cuba, el régimen mueve ficha, ha eliminado los aranceles a la importación de comida, medicinas y otros productos de primera necesidad, días después de las enormes manifestaciones en las calles, inéditas manifestaciones en las calles. Vamos hasta allí, a La Habana, Mauricio Vicent. Poco a poco los cubanos vuelven a tener internet. No es que se haya abierto del todo, pero ahora a través de diversas VPNs mucha gente ya se puede conectar. Así han ido saliendo imágenes de los desórdenes de estos días y del uso de la fuerza policial para reprimirlos, unas imágenes que han conmocionado a la gente y provocado las protestas de destacados artistas. Ayer el presidente cubano salió en televisión y en un tono autocrítico reconoció que hay sectores de la población muy desfavorecidos por la crisis que salieron a protestar. Dijo que el país estaba ya en calma y la situación controlada, pero anunció rigor para los organizadores e instigadores de las protestas. Todavía no hay una cifra oficial de detenidos. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy que España, el Estado, tendrá que indemnizar con más de 182.000 euros a la viuda y los 2 hijos del cámara de Telecinco, José Couso, por su muerte en Irak por los disparos de un tanque estadounidense, cuando dispararon contra el Hotel Palestina en el que se alojaban los periodistas de la guerra de 2003, sabiendo que estaban allí los periodistas. El tribunal avala la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a España por no haber protegido diplomáticamente a la familia de Couso ante Estados Unidos, cuando Estados Unidos dio carpetazo al asunto sin indemnizar a los Couso, sin dar ninguna respuesta por lo que hicieron sus familiares. Entiende el tribunal que España tenía que haber protegido diplomáticamente a los Couso, España no lo hizo, y ahora la justicia española condena al Estado a pagar 182.000 euros a la familia Couso. Escuchen esto, en Canarias, la Audiencia de Las Palmas está decidiendo ahora mismo si un juez puede instruir o no la denuncia por una fiesta ilegal durante la pandemia, porque ese mismo juez está denunciado por haber montado otra fiesta ilegal durante la pandemia. Vámonos a Las Palmas. Agustín Padrón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El juez Ricardo Fiestra fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil en una celebración con familiares y amigos en una casa en Lanzarote el 18 de febrero. La isla en ese momento estaba en el máximo nivel de restricciones por riesgo extremo por el coronavirus. Pues poco después al mismo juez le correspondió tramitar una denuncia de los dueños de una casa rural contra sus vecinos por organizar fiestas ilegales. Los denunciantes no se fían de la imparcialidad del juez y piden que se le aparte de esta causa. La Audiencia Provincial, de momento, considera que existe base para estudiar esta posible recusación. Gracias, Agustín. Y se está estrenando ahora mismo, a esta hora, en Madrid, en los veranos de la Villa, lo último de Eva Hierbabuena. Al igual que tú, el espectáculo con el que el artista quiere reivindicar la dignidad para el flamenco y sus artistas. Marta García.
Dice que no es autobiográfico, aunque sí bebe de su infancia, de la casa, de sus recuerdos felices y de ese país emocional común a todas en el que crecemos. Después de inaugurar en mayo el Festival de Jerez, Eva Yerbabuena llega a los veranos de la Villa con el 10º espectáculo de su carrera, Al igual que tú, una pieza que abre y cierra Casta Diva, de Norma, en la que las soleás y bulerías conviven con la danza contemporánea, con el teatro o con ese clásico del amor y el dolor que es La Llorona. Como el chile verde. Con dramaturgia de Alfonso Zurro y acompañada del bailarín de Pina Bausch, Fernando Suels, y de 7 músicos en directo, Eva Yerbabuena huye de la ortodoxia. En este espectáculo hay algo muy curioso. Lo primero que yo bailé, que fue una rumba, y que no había vuelto a hacerlo, jamás. Fue lo primero que empecé a aprender y aquí quería que estuviese. Yerbabuena preside además el sindicato Unión Flamenca, que creó en 2020 para tratar de dignificar su profesión y desde el cual reclama a las instituciones un estudio del impacto económico que genera el flamenco. De mi llorona, llorona, llorona. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.